Nunca pensé volver a casarme. Nunca. Y cuando digo nunca, hijas mías, quiero que entiendan que esa palabra vivía clavada en mi pecho como una espina que uno aprende a ignorar con el tiempo, pero que nunca, nunca desaparece del todo. Tenía 62 años cuando conocí a Rodrigo, y a esa edad uno ya sabe demasiado sobre el dolor, demasiado sobre las mentiras que se dicen con cara de amor, demasiado sobre cómo se siente quedarse sola en una cama que antes compartías con alguien y darte cuenta de que el silencio es más honesto que todo lo que ese alguien te dijo durante 20 años. Pero él llegó. Llegó como llegan las cosas que uno no pide, las que aparecen en el momento menos esperado, cuando ya guardaste los vestidos bonitos, cuando ya le dijiste a tu corazón que se tranquilizara, cuando ya hiciste las paces con la idea de que el amor grande, ese amor que te sacude los huesos, simplemente no era para ti. Y esa noche que no me canso de recordar, aunque a veces quisiera olvidarla porque duele y alegra al mismo tiempo. Esa noche cambió todo lo que yo creía saber sobre mí misma, sobre el tiempo, sobre lo que merece una mujer cuando ya tiene canas y arrugas y una historia que pesa. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no se puede contar a medias. Las historias verdaderas, las que marcan, las que uno lleva cosidas al alma, merecen ser contadas con calma, con todos sus detalles, con todos sus dolores y todas sus alegrías, porque si no, no son nada, son solo palabras sueltas que no le dicen nada a nadie. Me llamo Esperanza, Esperanza Villanueva de Restrepo, aunque el Restrepo lo fui soltando poco a poco, después de que Gerardo me abandonó, no porque me lo pidiera un juez, ni porque me lo aconsejara nadie, sino porque yo sola decidí que ese apellido ya no me pertenecía, que yo había dejado de ser la señora de Restrepo el día que encontré la primera carta, la primera de muchas, guardada dentro de un libro que él nunca leía, en el librero de la sala, como si la hubiera escondido ahí porque sabía que yo tampoco lo tocaba. 43 años tenía yo ese día. Mi hija menor, Camila, tenía 12. Mi hijo mayor, Andrés, estaba a punto de casarse. Y mi vida, la vida que yo creía conocer, resultó ser un escenario de teatro donde yo era la única que no sabía que estaba actuando. Pero eso es otra historia, una que ya conté otras veces y que cargo con diferente peso ahora que tengo 64 años y puedo mirarla desde lejos. Lo que quiero contarles hoy es lo que pasó después, lo que pasó cuando pensé que ya había terminado de sufrir por amor, cuando pensé que ya había llenado mi cuota de lágrimas, cuando pensé que lo único que me quedaba era ver crecer a mis nietos, cocinar los domingos para mis hijos, ir a misa los sábados en la tarde y morir tranquila algún día sin que nadie me volviera a romper el corazón. Vivía en Cali para ese entonces, siempre viví en Cali. Nací aquí, me casé aquí, enterré a mis papás aquí y aquí pensaba morir. En un apartamento en el barrio Normandía, 3er piso, con una ventana que daba a un árbol de mango que en diciembre se llenaba de frutas y que yo miraba todas las mañanas mientras tomaba mi tinto. Tenía mis rutinas, mis costumbres, mis amigas del grupo de oración, mis tardes de tejido con doña Lucía que vivía en el 1er piso y que era viuda desde hacía 15 años y que me decía siempre, con esa sabiduría suave que tienen las mujeres que han sufrido mucho, que la vida no se acaba donde uno cree que se acaba. Yo le sonreía y le decía que sí, que tenía razón, pero por dentro pensaba que para mí ya estaba bien así, que yo no necesitaba más, que con mis hijos y mis nietos y mi paz tenía suficiente. La paz, qué cosa tan rara es la paz cuando uno la consigue después de tanto caos. Uno la abraza fuerte, la cuida, la protege como si fuera un animal herido que por fin sanó. Y a veces esa misma paz se convierte en una jaula tan cómoda que uno ni se da cuenta de que lleva años sin salir a respirar de verdad. Fue Camila quien me convenció de ir a esa fiesta. Mi Camila, que siempre supo empujarme cuando yo me quedaba quieta demasiado tiempo. Tenía 33 años para entonces. Estaba recién separada también. Pobrecita, porque parece que en mi familia el amor llegaba siempre con fecha de vencimiento. Y me llamó un viernes en la mañana con esa voz que ella pone cuando ya decidió algo
y solo me está informando, no preguntando. «Mamá», me dijo, «este sábado hay una reunión en casa de mi amiga Patricia. No es una fiesta grande, son como 20 personas. Va a haber música y comida. Y tú te vas a venir conmigo porque llevas 3 fines de semana sin salir del apartamento. Y eso no está bien». Yo le dije que estaba cansada, que tenía cosas que hacer, que el domingo quería madrugar a misa. Me dijo que la misa no se iba a acabar por ir a una reunión el sábado en la noche. Me dijo que me iba a recoger a las 7 y que me pusiera algo lindo. No el vestido negro que me ponía siempre, sino algo con color. Me puse un vestido color vino. No sé por qué elegí ese. Llevaba meses colgado en el closet. Lo había comprado para el matrimonio de la hija de una amiga y después no lo había vuelto a usar. Era sencillo. Llegaba a la rodilla. Tenía mangas 3/4 y un pequeño escote en V, que Camila siempre decía que me hacía ver elegante. Me miré en el espejo antes de salir y me quedé un momento parada ahí, mirándome, como hace uno cuando no está segura de lo que ve. Vi una mujer de 62 años con el pelo blanco recogido en un moño, con las arrugas de quien ha reído y llorado por partes iguales, con los ojos color miel que heredé de mi mamá y que con los años se fueron poniendo más claros, más transparentes, como si el tiempo los fuera lavando. Me pregunté qué iba a hacer yo en una reunión con gente que no conocía, a mi edad, con mi historia, con mi cansancio. Y después pensé en lo que diría doña Lucía, y me fui. La casa de Patricia quedaba en un conjunto residencial en el sur de la ciudad. Era una casa bonita, con jardín, con luces cálidas que se veían desde afuera, como si la casa misma estuviera contenta de tener gente adentro. Camila me agarró del brazo cuando entramos y yo sentí ese gesto tan suyo, tan protector, y pensé que qué raro es el tiempo, que yo la cargué a ella cuando era bebé y ahora era ella quien me cargaba a mí, aunque fuera solo del brazo. Adentro había música tranquila, de esa que uno pone de fondo para que la gente pueda hablar sin gritar, boleros y algo de jazz mezclados, y olía a comida recién hecha, a arepas con queso y a algo de cerdo que vino directo desde la cocina, con un olor que a uno le abre el estómago, aunque no tuviera hambre. Había personas de distintas edades, algunas de mi generación, otras más jóvenes, y yo me sentí un poco como forastera, hasta que Patricia, que era una mujer simpática y cálida de unos 40 y tantos años, me recibió con un abrazo como si me conociera de toda la vida, y me llevó directo a la mesa de la comida diciéndome que ella había oído hablar mucho de mí por Camila y que estaba feliz de que hubiera venido. Me serví un plato. Me busqué una silla en un rincón desde donde podía ver todo el salón, sin estar en medio del ruido. Y me quedé ahí, observando, como hacen los que prefieren mirar antes de meterse. Vi a Camila reírse con unas amigas del otro lado del salón, con esa risa suya que llenaba los espacios, esa risa que le salía del pecho y que siempre me hacía pensar en cuando era niña, y se reía así cuando le hacía cosquillas. Y fue en ese momento, mientras la miraba a ella, que lo vi a él por primera vez. Estaba de espaldas, hablando con 2 hombres junto a una repisa llena de libros. Era alto, de espaldas anchas, con el pelo oscuro con algunas canas en las sienes que se veían incluso desde donde yo estaba. Tenía un saco azul oscuro sin corbata y unos pantalones grises, y se paraba de una manera que a mí me llamó la atención de inmediato, con esa postura de quien está cómodo en su propio cuerpo, sin rigidez, pero sin descuido tampoco. Después se rió de algo que dijo uno de los hombres y se dio vuelta, y yo vi su cara. Era más joven que yo. Eso lo supe de inmediato. No supe cuánto, pero supe que era más joven. Tenía la cara de alguien que ya había vivido lo suficiente para tener profundidad en los ojos, pero que todavía guardaba algo de ligereza en la sonrisa. ¿Cuántos años tendría?, pensé. ¿50? ¿48? Después me enteré que tenía 47. 15 años menos que yo. 15 años, hijas mías. 15 años que en ese momento me parecieron un abismo y que después, mucho después, aprendí que no eran nada más que un número. Yo aparté la mirada porque me pareció de mala educación quedarme mirando, pero lo que no le puedo mentir es que durante los siguientes 20 minutos supe exactamente dónde estaba él en ese salón, sin mirarlo directamente.
Esa conciencia que tiene el cuerpo de la presencia de alguien, que uno no la manda ni la puede apagar, simplemente está. Fue Patricia quien me lo presentó. Rodrigo Mendoza, me dijo. Es arquitecto, es divorciado, tiene 2 hijos, es muy buen amigo de su esposo. Y después me dijo a mí. Y ella es Esperanza, la mamá de Camila, una mujer extraordinaria. Yo me sentí colorado con esa presentación, que uno no sabe qué hacer cuando alguien dice esas cosas enfrente de otro. Pero Rodrigo me extendió la mano y me miró a los ojos con una calma que no esperaba y me dijo que era un gusto, con una voz grave y pausada que a mí me llegó directo al pecho, aunque no quisiera. Nos pusimos a hablar, primero de cosas sin importancia, del trabajo de él, de los proyectos que estaba haciendo, de la ciudad, de cómo había cambiado Cali en los últimos años. Él preguntaba y escuchaba de verdad, no como hace la gente que pregunta, y mientras uno contesta ya está pensando en lo que va a decir después. Él se quedaba callado cuando yo hablaba, y eso, que puede parecer tan simple, a mí me resultó casi extraño porque llevaba años acostumbrada a los hablar sin que nadie me oyera de verdad. Le conté que había sido profesora de literatura toda mi vida, que había enseñado en un colegio de barrio durante 30 años hasta que me jubilé, que todavía leía todo lo que podía, porque los libros eran lo único que nunca me había fallado. Él se animó con eso, porque resultó que él también leía mucho, que en su oficina tenía una biblioteca que ya se le había salido de control, que su vicio era comprar libros que no siempre alcanzaba a leer, pero que le gustaba tenerlos cerca. Me preguntó qué estaba leyendo en ese momento, y cuando le dije el título, él levantó las cejas y me dijo que ese libro lo había leído él hacía poco, y que quería saber qué pensaba yo. No sé cuánto tiempo pasamos hablando. La música siguió, la gente siguió, los vasos se llenaron y se vaciaron, y nosotros seguimos ahí, primero de pie junto a la repisa de libros donde lo había visto por primera vez, y después sentados en un sofá de la esquina, donde nos fuimos a refugiar de la música que habían subido un poco de volumen porque ya era más tarde y la gente había tomado más confianza. Camila pasó en algún momento y me miró con una expresión que yo conocía bien, esa expresión suya de satisfacción tranquila cuando algo sale como ella quería, y siguió de largo sin decir nada. Cuando la reunión empezó a terminar, cuando la gente comenzó a despedirse y a recoger chaquetas y bolsos, Rodrigo me preguntó si podía pedirme el número de teléfono. Me lo preguntó directo, sin rodeos, sin disculpas, como si fuera la cosa más natural del mundo. Yo lo miré y pensé en todo lo que pensaría cualquier mujer de 62 años a quien un hombre de 47 le pide el número. Pensé qué quiere, pensé qué pretende, pensé, estás vieja para estas cosas, Esperanza. Pensé, no te vayas a volver a meter en algo que no entiendes. Y después pensé en el árbol de mango que veía todas las mañanas desde mi ventana y en doña Lucía diciéndome que la vida no se acaba donde uno cree que se acaba, y le di el número. Me llamó al día siguiente, un domingo en la tarde mientras yo pelaba papas para la sopa. No me mandó mensaje primero como hace la gente joven, me llamó directamente, cosa que ya me pareció rara de entrada porque eso ya casi nadie lo hace. Me dijo que lo perdonara si estaba interrumpiendo algo, que solo quería saber si yo estaría dispuesta a tomar un café con él esa semana, que le había quedado mucho en qué pensar después de nuestra conversación del sábado y que quería seguirla. Yo tenía la papa en la mano y el cuchillo en la otra, y me quedé parada en la cocina sin saber muy bien qué decir. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces, y me sorprendí yo misma de haber dicho que sí, sin pensarlo 2 veces. Nos tomamos el café el miércoles siguiente, en una cafetería del barrio Granada que a mí me gustaba, porque era tranquila y tenía mesas afuera debajo de unos árboles, y olía a café recién molido desde que uno cruzaba la puerta. Llegué 5 minutos antes que él, y mientras lo esperaba me di cuenta de que tenía las manos un poco temblorosas, cosa que me pareció ridícula y al mismo tiempo completamente honesta. Hacía cuánto tiempo no me temblaban las manos por alguien. Hacía cuánto tiempo no me importaba si llegaba puntual a un encuentro, si me veía bien, si la conversación iba a fluir. Llegó puntual. Me trajo un libro,
Un libro. Hijas mías. Lo había buscado porque en la reunión del sábado yo había mencionado de pasada a una autora que me gustaba y él había ido a buscarlo y lo había encontrado en una librería de usados y me lo traía sin ningún otro propósito que el de regalármelo, porque había pensado en mí cuando lo vio. Yo tomé ese libro con las 2 manos y lo sostuve un momento antes de decirle nada, sintiendo el peso de esas páginas, el olor a papel viejo que tienen los libros usados, y pensé que nadie, en toda mi vida adulta, me había regalado un libro así, de esa manera. Por ese motivo, el café se volvió 2 horas. Las 2 horas se volvieron costumbre. Empezamos a vernos una vez por semana, los miércoles en esa misma cafetería, y después 2 veces por semana. Y después empezamos a caminar también, largas caminatas por el Parque de los Poetas o por el borde del río cuando el tiempo lo permitía, hablando de libros y de arquitectura y de nuestros hijos y de nuestras vidas, de los errores que habíamos cometido y de las cosas que habíamos aprendido, de los miedos que uno guarda con los años y que no siempre sabe cómo nombrar. Me contó de su matrimonio, de cómo se había terminado 5 años antes, después de 15 años juntos. No por traición, sino por esa lenta muerte que tienen los matrimonios que se van enfriando, sin que nadie lo diga en voz alta, hasta que un día los 2 se miran y se dan cuenta de que son extraños que comparten una casa y unos hijos, pero ya no comparten nada más. Me contó que había sido duro, que había pasado por una época muy oscura después de la separación, que sus hijos, un varón de 21 años y una niña de 18, lo habían ayudado a salir adelante aunque ellos no lo supieran, que había aprendido a vivir solo, que le había costado, pero que ya le había encontrado la gracia a su propia compañía. Yo le conté de Gerardo, no todo, no de entrada, pero sí lo suficiente. Le conté que mi matrimonio se había terminado 20 años antes, que me lo había enterado un día cualquiera de la manera más brutal, que había tardado mucho tiempo en levantarme de ese golpe y que cuando lo hice era una mujer diferente, más dura en algunos lugares y más blanda en otros, y que aprendí a ser feliz sola porque me pareció que era lo más honesto que podía hacer. Le conté que mis hijos habían sido mi ancla y que mis nietos eran mi alegría más pura, la que no tiene complicaciones ni historia. Él me escuchó y no dijo nada de más. No dijo pobrecita, ni qué horror, ni ninguna de esas frases que la gente dice y que en realidad no dicen nada. Solo me dijo que lo lamentaba y que me admiraba. ¡Que me admiraba! Yo me quedé con esa palabra varios días. La volteaba en la cabeza como cuando uno voltea una piedra para ver qué hay debajo, buscando si había algo falso, si era uno de esos cumplidos que no cuestan nada. Pero no lo parecía. Rodrigo no era hombre de decir cosas que no sentía. Eso lo fui entendiendo poco a poco, que su silencio valía más que muchas palabras de otra gente. Al mes y medio de vernos, me tomó la mano mientras caminábamos por el parque. No me preguntó, simplemente la tomó, con la naturalidad de quien hace algo que ya llevaba tiempo pensando hacer, pero que esperó el momento exacto. Yo sentí ese calor en los dedos y el corazón se me aceleró de una manera que me dio casi vergüenza, porque a mi edad uno no espera ese tipo de reacciones. Uno piensa que ya pasaron esas cosas, que el cuerpo ya aprendió a calmarse. Caminamos así un buen rato sin decir nada, y ese silencio fue una de las conversaciones más largas que he tenido en mi vida. Pero no todo era fácil. No, hijas mías, nada verdadero es fácil, y yo aprendí eso de la manera más dura. Empezaron las voces, no de Rodrigo, que nunca me hizo sentir sino bien, sino de afuera, de la gente. Esa gente que siempre está lista para opinar sobre la vida de los demás, como si la propia no les alcanzara para ocuparse. La primera en decir algo fue una amiga del grupo de oración. Amiga, le digo, aunque después de lo que pasó no sé si ese es el nombre correcto. Me llamó un martes en la mañana, con esa voz de quien tiene una preocupación pero en realidad tiene un chisme, y me dijo, Esperanza, te veo muy seguido con ese hombre, con ese Rodrigo, y yo quiero preguntarte con todo el cariño, porque somos amigas de hace tiempo. ¿Tú no crees que eso no se ve bien? A tu edad, con un hombre tan joven, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar tus hijos?
tus nietos, la gente habla, esperanza, y uno tiene que cuidar su reputación. Yo me quedé callada un momento antes de contestarle. Pensé en muchas cosas que pude haberle dicho, y decidí decirle solo una. Le dije que agradecía su preocupación y que cuando yo necesitara su consejo se lo iba a pedir. Y colgué. Después de esa llamada me quedé un rato en la cocina, parada junto a la ventana mirando el árbol de mango, y sentí una mezcla de cosas que no supe ordenar de inmediato. Había algo de rabia, sí, esa rabia caliente que da cuando alguien te pone en duda lo poco bueno que estás dejándote tener. Pero también había algo de miedo, un miedo viejo, conocido, el mismo miedo que me había tenido callada y quieta durante demasiados años, el miedo al qué dirán, el miedo de la mujer que aprendió desde chica que su valor dependía de lo que la gente pensara de ella. Le conté a Camila. Camila se enojó de esa manera suya rápida e intensa, y me dijo, «Mamá, ¿y a ti te importa lo que piense esa señora? ¿A ti te importa lo que piense nadie? Tú eres feliz. ¿Cuándo fue la última vez que te vi tan contenta?» Yo no le supe contestar cuándo había sido la última vez, porque no me acordaba, y eso solo ya era una respuesta. Andrés fue diferente. Andrés siempre fue más serio, más protector, más parecido en el temperamento a lo que yo creo que fui, antes de que la vida me fuera ablandando. Me llamó un domingo, cuando ya llevábamos 3 meses viéndonos con Rodrigo, y me preguntó directamente qué era lo que había con ese hombre, cuáles eran las intenciones, qué pensaba yo que iba a pasar. Me habló con respeto pero con preocupación, y yo entendí que su preocupación era genuina, que me quería y no quería verme sufrir otra vez, que él había visto cómo me destruí después de Gerardo y no quería volver a verme así. Le expliqué lo mejor que pude. Le dije que Rodrigo era buena persona, que me trataba bien, que me hacía sentir cosas que yo creía muertas, que no sabía hacia dónde iba eso, pero que mientras fuera bien no pensaba frenarlo por miedo. Le dije también que era mi vida y que aunque lo quería con todo mi corazón, las decisiones sobre mi propia vida las seguía tomando yo. Andrés se quedó callado un momento y después me dijo que me quería y que me apoyaba, aunque en su voz yo oía que le costaba, que lo decía porque era la respuesta correcta más que porque lo sintiera del todo. Con el tiempo eso cambió, pero llegamos a eso después. Con Rodrigo las cosas seguían creciendo con esa lentitud suave que tienen las cosas que son de verdad. No había prisa en ninguno de los dos, no había necesidad de apurar nada, y eso me resultaba extraño porque yo estaba acostumbrada a relaciones que o no empezaban o empezaban demasiado rápido y se quemaban. Esto era diferente. Era como cuando uno enciende un fogón de leña y lo hace bien, con paciencia, y el fuego va tomando forma sin que uno lo fuerce, y cuando ya está prendido de verdad, uno sabe que va a durar. Me invitó a conocer su apartamento un día que llovía, y que habíamos quedado en vernos y ninguno de los dos quería salir. Era un apartamento grande en el norte de la ciudad, lleno exactamente de lo que yo esperaba después de conocerlo. Libros por todas partes, planos y dibujos enrollados en los rincones, muebles sencillos pero bien elegidos, una cocina donde se notaba que cocinaba de verdad, porque tenía especias ordenadas en un estante y las ollas tenían uso. Me preparó una pasta, la hizo desde cero mientras yo estaba sentada en un taburete al otro lado de la barra y hablábamos. Y fue esa noche, mientras olía el ajo y el tomillo, y lo veía moverse por la cocina con esa facilidad tranquila que tienen los hombres que disfrutan de lo que hacen, que me di cuenta de que me había enamorado. Me di cuenta y me asusté de verdad, con un miedo en el estómago que no era solo nervios, sino algo más profundo, algo que venía de muy adentro, del lugar donde uno guarda las cicatrices que no se ven. Porque enamorarse a los 62 años no es como enamorarse a los 20 ni a los 30. A los 62 uno sabe exactamente lo que puede costar. Uno sabe el precio. Y yo ya lo había pagado una vez y había tardado años en volver a tener fuerzas. Esa noche no le dije nada. Me fui a mi casa después de la cena, con el sabor de la pasta todavía en la boca y ese miedo nuevo instalado en el pecho. Y me acosté sin dormir mirando el techo del cuarto. Pensé en Gerardo.
No lo había pensado en mucho tiempo con esa intensidad, pero esa noche lo pensé. Y lo pensé no con rabia ni con dolor, sino con una especie de distancia fría que me permitió ver las cosas más claras. Pensé en cómo me había convertido en una sombra de mí misma durante esos últimos años del matrimonio sin darme cuenta. Cómo había ido entregando pedazos de mí en la mesa de esa vida hasta que no quedó nada que fuera solo mío. Y pensé que si me volvía a enamorar, si me dejaba caer en eso otra vez, tenía que ser diferente. Tenía que seguir siendo yo, entera, con mis canas y mis arrugas, y mis libros y mis mañanas con tinto mirando el árbol de mango. No podía volver a desaparecer dentro de alguien más, por bueno que fuera ese alguien. Se lo dije a Rodrigo la semana siguiente. Le dije todo eso, con esas mismas palabras más o menos, sentados en un banco del parque con palomas alrededor y niños corriendo a lo lejos. Él me escuchó sin interrumpirme, con esa atención suya que yo ya conocía y que todavía me sorprendía. Y cuando terminé, se quedó callado un momento mirando hacia los árboles y después me miró a mí y me dijo que entendía cada palabra que yo había dicho, que él también tenía sus miedos y sus heridas, que no estaba buscando a alguien en quien desaparecer, ni a alguien que desapareciera en él, que lo que quería era compañía real, presencia real, dos personas enteras que eligieran estar juntas todos los días porque lo decidían, no porque no tuvieran más opción. Y me dijo que le gustaba quién era yo, no a pesar de mis años, sino con todo lo que mis años llevaban encima. No lloré. Quise llorar, pero no lloré. Me quedé muy quieta sintiendo esas palabras instalarse en mí, y pensé que no recordaba la última vez que alguien me había dicho algo que me llegara tan adentro, con tan pocas palabras. Pasó el tiempo. 4 meses, 6 meses, 8 meses. Las semanas se fueron acomodando con Rodrigo en ellas, de una manera que empezó a sentirse natural, no necesaria sino elegida, que es muy diferente. Empecé a conocer a sus hijos. El mayor, Santiago, era un muchacho serio y reservado, que al principio me miró con esa mezcla de respeto y desconfianza que tienen los hijos cuando ven a sus padres con alguien nuevo, como si tuvieran que aprobar algo para lo que nadie les pidió opinión. Con él me costó más tiempo. La menor, Valentina, fue más fácil desde el principio. Una niña luminosa y directa que la primera vez que me vio, me preguntó si era verdad que había sido profesora de literatura y cuando le dije que sí, me pidió que le recomendara libros. Eso me ganó el corazón de inmediato. Y Rodrigo fue conociéndose con mis nietos también, con esa paciencia suya que tenía para todo. Mi nieta mayor, Isabela, que tiene 9 años y es más lista que el hambre, lo interrogó la primera vez que lo vio en casa de Andrés con una seriedad que le hacía gracia a todos, menos a ella, preguntándole qué hacía, cuántos años tenía, si le gustaban los animales, por qué no tenía barba. Rodrigo contestó todo con la misma seriedad que ella preguntaba, y al final de la tarde Isabela me dijo en secreto, con la solemnidad de quien da un veredicto importante, que ese señor le parecía buena persona. Andrés tardó más, pero un día, después de unos 7 meses, me llamó y me dijo que había hablado un rato con Rodrigo, en una tarde en que coincidieron, que lo había encontrado diferente a lo que esperaba, más tranquilo, más real, y que podía ver que yo estaba bien, que me veía diferente, más liviana, y que eso le alcanzaba. No me dijo que estaba feliz ni que le encantaba la situación, pero me dijo que me apoyaba, y esta vez sí lo sentí de verdad. Un año después de esa primera reunión en casa de Patricia, Rodrigo me pidió que viviéramos juntos. No con un anillo, ni con una pregunta grande, ni con nada que yo pudiera haber imaginado en una telenovela. Me lo dijo una noche cualquiera mientras lavábamos los platos juntos en mi cocina, con el delantal puesto los dos y la radio con boleros de fondo. Me dijo que cada vez que se iba de ese apartamento, sentía que estaba dejando algo importante atrás y que se había preguntado muchas veces si tenía sentido seguir viviendo en 2 lugares distintos cuando pasábamos tanto tiempo juntos y cuando los dos éramos más felices, cuando estábamos cerca. Yo apagué el agua del grifo. Me quedé con el plato en la mano sin decir nada por un momento, que a los dos nos pareció largo.
Le pregunté si era lo que quería de verdad, no porque se sintiera obligado ni porque lo creyera lo más lógico, sino porque lo quería. Me dijo que sí. Le pregunté si había pensado en todo lo que implicaba, en la diferencia de edad, en nuestros hijos y nuestros nietos, en las cosas que cada uno llevaba y que no iban a desaparecer por mudarse. Me dijo que había pensado en todo y que la conclusión seguía siendo la misma. Le dije que necesitaba unos días para pensarlo. Esos días fueron intensos, hijas mías. Me la pasé dando vueltas por el apartamento, tomando tintos que no necesitaba, leyendo sin poder concentrarme, hablando con Camila, que me dijo que si no decía que sí se enojaba conmigo, hablando con doña Lucía, que me tomó las manos y me dijo con esa calma suya de 78 años y 15 de viudez que el miedo es muy mal consejero y que ella le habría dicho que sí la misma noche. Hablé con Dios también, en mis oraciones de la noche, con esa honestidad con la que uno solo le habla a Dios cuando está en la oscuridad del cuarto y no tiene más público que el techo y el silencio. Al cuarto día lo llamé y le dije que sí. La mudanza fue gradual, no de un día para otro, sino poco a poco. Cosas de él llegando a mi apartamento, cosas mías yendo al de él hasta que decidimos que era su apartamento, el que tenía más espacio, y allá nos instalamos los dos. Yo guardé el apartamento de Normandía, se lo arrendé a una pareja joven. No quería soltarlo del todo todavía. Quería saber que tenía ese espacio si algún día lo necesitaba. Y eso a Rodrigo no le molestó ni un segundo. Me dijo que me parecía muy sensato y que hacía bien. Vivir con alguien nuevo a los 63 años, hijas mías, eso es todo un aprendizaje. Los dos teníamos nuestras costumbres, nuestros horarios, nuestras manías. Él era madrugador, yo no. Yo necesitaba silencio en las mañanas antes de hablar con nadie. Él era conversador desde que abría los ojos. Él dejaba la ropa encima de la silla del cuarto. Yo necesitaba el orden para pensar. Yo cocinaba demasiado para 2 personas. Él comía poco en las noches. Hubo momentos de roce. Claro que los hubo. Sería mentirles si les dijera que no. Pero la diferencia con lo que había vivido antes era que estos roces los hablábamos, los nombrábamos, los trabajábamos, sin dejar que se convirtieran en resentimientos silenciosos que después se pudren y dañan todo. Eso fue lo más difícil de aprender y lo más valioso. Hablar de verdad, con la incomodidad que da hablar de lo que molesta, con la vulnerabilidad que da admitir que algo duele o que algo da miedo. Yo había pasado 20 años de matrimonio sin hablar de lo que importaba, sin decir lo que sentía, y en parte esa falta de palabra había sido mi complicidad en lo que pasó. Con Rodrigo aprendí a hablar tarde, a los 63 años, pero lo aprendí. Y él también, porque él tenía sus propios silencios heredados de su matrimonio anterior. 1 año viviendo juntos, 1 año y medio, 2 años. La vida fue tomando una forma que a mí me costaba reconocer a veces, porque no se parecía a nada de lo que había vivido antes. No se parecía a mis expectativas, ni a mis miedos, ni a las historias que me habían contado que debía ser. Era más tranquila y más rica al mismo tiempo, como las mejores cosas. Fue en ese 2.º año cuando Rodrigo me propuso matrimonio. Y aquí, hijas mías, aquí es donde la historia se complica. Aquí es donde mi corazón hizo cosas que no esperaba. Y aquí es donde yo tuve que enfrentarme a la pregunta más difícil que me había hecho en toda mi vida adulta. No la pregunta de si lo quería, eso lo sabía. La pregunta de si me atrevía. Me lo propuso en la finca de un amigo suyo. Un fin de semana que habíamos ido a descansar al campo, en el eje cafetero, con cafetales a los lados del camino, y aire limpio, y pájaros que uno no oye en la ciudad. Íbamos caminando por un sendero entre los árboles cuando se detuvo, y se dio vuelta hacia mí, y me dijo que quería casarse conmigo, que llevaba meses pensándolo, y que no iba a esperar más. No tenía anillo ese día. Me lo dijo después que había decidido preguntarme primero, y buscar el anillo juntos, si yo decía que sí, porque le parecía que yo debería elegir lo que iba a llevar en la mano el resto de mi vida, y no simplemente recibir lo que él escogiera. Eso solo ya me dijo todo lo que necesitaba saber. Me quedé parada en ese sendero entre los cafetales con el sol de la tarde cayendo de costado, y los pájaros arriba, y Rodrigo mirándome con esa calma que tenía siempre, que nunca apuraba,
que esperaba, y sentí que me pasaban por el cuerpo todas las edades que había tenido. La niña de Cali que soñaba con un amor grande, la joven que se casó llena de esperanza, la mujer que encontró las cartas en el libro del librero, la que aprendió a dormir sola, la que pensó que ya había terminado de querer, y la que estaba parada aquí, en este momento, con 64 años y el corazón acelerado como si tuviera 20. Le dije que sí, pero le dije también que necesitaba que entendiéramos algo los dos antes de que eso se formalizara. Le dije que este matrimonio, si íbamos a hacerlo, tenía que ser diferente a todo lo que los dos habíamos conocido antes. No una fusión donde los dos desaparecíamos en el otro, sino una elección que renováramos todos los días. Que si alguna vez alguno de los dos sentía que algo no estaba bien, lo dijéramos. Que el silencio no fuera nunca una opción entre nosotros. Que si los años cambiaban algo, lo nombráramos, lo enfrentáramos juntos. Que ninguno de los dos esperara al otro para ser feliz. Que trajeran sus propias alegrías a la relación y las compartieran, pero que no las delegaran. Él me escuchó y asintió con esa seriedad suya que no era pesadez, sino presencia, y después me dijo que todo eso que yo había dicho era exactamente lo que él también quería, y que le alegraba que lo dijera en voz alta porque eso significaba que los dos entendíamos hacia dónde íbamos. Los hijos. Eso fue lo siguiente. Sentarse con los hijos de los dos y contarles, no pedirles permiso sino contarles, que éramos adultos y habíamos decidido casarnos. Santiago, el hijo mayor de Rodrigo, fue el más complicado. Tenía sus razones que yo entendí aunque me dolieran, y que tenían que ver con la historia de su papá y su mamá, y con el miedo de ver otra ruptura. Hablamos largo, los tres solos en un café, y yo le dije directamente que no le pedía que me quisiera de entrada, ni que estuviera contento por obligación, que esas cosas no se mandaban, pero que sí le pedía que nos diera el tiempo suficiente para que pudiera ver por sí mismo que era real y que su papá estaba bien. Con el tiempo Santiago fue cambiando, no de golpe, sino de a poco, como cambian las cosas de verdad. Hoy me llama de vez en cuando, me manda mensajes cuando lee algo que cree que me va a gustar, y el año pasado me invitó a la celebración del cumpleaños de su hijo, y me presentó delante de todos como la esposa de su papá, con una naturalidad que me llegó al alma. Camila y Andrés reaccionaron diferente. Camila se puso a llorar de felicidad en la mesa de la cocina y después llamó a sus amigas a contarles. Andrés me abrazó en silencio un momento y me dijo al oído que me merecía esto y que estaba feliz de que hubiera llegado. Que me merecía esto. Esas 4 palabras me las guardé en el corazón para siempre. La boda fue sencilla. Ambos queríamos eso. Nada de grandes ceremonias. Nada de alboroto innecesario. Una ceremonia civil pequeña con los hijos y los nietos y unos pocos amigos cercanos en el jardín de la finca de ese mismo amigo, donde me había propuesto matrimonio, con flores del campo y comida hecha por nosotros mismos, y música en vivo de un trío que tocó boleros toda la tarde. Me puse un vestido color marfil que no era blanco de novia, sino algo más cercano a lo que yo era, más cálido, más real, con encaje en los bordes y sin cola. Me recogí el pelo con flores pequeñas que me puso Valentina, la hija de Rodrigo, que en ese punto ya nos habíamos vuelto muy cercanas. Cuando el juez nos casó y Rodrigo me tomó la mano frente a todos, yo miré a mis hijos, a mis nietos, a la gente que quería, y sentí algo que no sé nombrar con exactitud. No era solo felicidad, que eso es muy simple para lo que era. Era algo más complejo, más lleno. Era la sensación de que había llegado a un lugar que no esperaba llegar, que había tomado un camino que el miedo casi me impide tomar, y que estaba aquí, entera, con todas mis cicatrices y todo mi pasado y toda mi historia, eligiendo, siendo elegida, viviendo. Llevamos 2 años casados mientras les cuento esto. 2 años que han tenido sus dificultades, como toda vida real, que han tenido diferencias que trabajar, momentos difíciles que enfrentar, el duelo que viví el año pasado cuando murió doña Lucía, que era como mi ancla silenciosa, la enfermedad que tuvo Rodrigo en el invierno pasado, que me asustó y que nos acercó todavía más, el proceso lento de construir una familia mezclada,
donde los hijos de los dos aprendieron a tratarse. Nada de eso fue fácil, pero nada de eso fue tampoco imposible. Y la diferencia entre lo difícil y lo imposible muchas veces es solo la decisión de no soltarse. Me preguntan a veces, las amigas que me quedan del grupo de oración, las que no se alejaron después de que tomé mis decisiones, me preguntan si no me da miedo la diferencia de edad, si no pienso en lo que viene, en lo que puede pasar con los años. Y yo les digo que sí, que pienso en eso, que sería mentira decir que no. Pero también les digo que el miedo al futuro no puede costarme el presente, que yo ya perdí demasiados presentes por vivir aterrorizada de lo que podría pasar, y que aprendí, tarde pero aprendí, que la vida no se vive hacia adelante, sino hacia adentro. Lo que quiero que se lleven de esta historia, hijas mías, las que tienen mi edad y las que no la tienen, las que ya vivieron lo que yo viví y las que todavía no, lo que quiero dejarles es esto: el amor no tiene edad de corte. No hay una fecha donde uno debe guardar la capacidad de querer y ser querida. No hay un momento donde la vida le dice, a uno ya estuvo, ya no más para usted. Esas fechas las ponemos nosotras, con el miedo, con el qué dirán, con la voz de esa amiga que llama a decirnos que no se ve bien. Y mientras seguimos poniéndolas, el árbol de mango sigue llenándose de fruta todas las mañanas. Y nosotras seguimos mirándolo desde adentro del apartamento, sin salir a probarlo. Yo salí. Me tomó mucho tiempo y mucho miedo, y muchas conversaciones con doña Lucía, y con Dios, y conmigo misma. Pero salí, y aquí estoy, con 64 años, y un marido que me regaló un libro usado la primera vez que me invitó a un café, y que deja la ropa encima de la silla del cuarto, pero que me escucha de verdad, y que cocina pasta los domingos, y que me tomó la mano entre los cafetales, y me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. Y yo le dije que sí. Le dije que sí sin pensarlo dos veces, como solo se dice sí a las cosas que son de verdad. Si están esperando una señal, si están mirando la ventana preguntándose si vale la pena, si tienen miedo de lo que va a decir la gente, o lo que van a pensar sus hijos, ¿o qué va a ser de ustedes si vuelven a equivocarse? Les digo esto con todo el amor que tengo en el cuerpo. El miedo les va a decir siempre que no. El corazón, cuando es el momento, les va a decir que sí con una claridad que va a sorprenderlas. Aprendan a distinguir entre uno y otro. No es fácil, pero se aprende. Y ahora cuéntenme ustedes, en los comentarios, cuéntenme si alguna vez vivieron algo parecido. Si alguna vez el amor llegó cuando menos lo esperaban y cómo lo recibieron. Quiero leerlas, quiero saber sus historias, porque esta vida es mucho más rica cuando nos la contamos las unas a las otras. Las espero ahí abajo con esos comentarios. Y si esta historia les llegó al corazón, compártanla con alguien que la necesite, con esa amiga que lleva mucho tiempo quieta, con esa hermana que tiene miedo, con esa mamá que piensa que ya se le pasó la hora. Dígales que no, que la hora no se pasa. Dígales que una viejita de Cali se enamoró a los 62 años de un hombre que le trajo un libro usado y que nunca se arrepintió. Dígales que la vida, cuando uno la deja, todavía sabe sorprender. Un beso enorme de su bobó Esperanza. Hasta la próxima historia.